Santo Padre, el Rey de Gloria. Señor, aquí estamos hoy reunidos en la tierra para declarar quién es el verdadero Rey, Cristo, Señor. Tú como Dios de las majestades, Señor, el Señor que es por siempre y para siempre, Señor. Hoy declaramos que tu nombre es sobre todo nombre, Señor, y hoy tu presencia pedimos aquí, Señor, para la reunión de los santos, que todo aquel que escuche tu palabra en este día, Señor, sea tocado, Señor, sea tocado para que haya un entendimiento más allá de la mente, Señor, que sea sobre tu voluntad, Señor, hablando a todo nuestro ser, Señor, por medio de tu Espíritu, Señor. Que nuestros pensamientos, Señor, estén conectados con los tuyos. Que seamos entendidos en quién es la verdadera cabeza de todo hombre y de toda mujer, que es Cristo, Señor. Alabado sea tu nombre, alabado sea Cristo. Hoy honramos este día en su presencia. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Piedra viva, escogida y preciosa es Jesús. 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 Nos acercamos a ti, piedra viva. Nos acercamos a ti, piedra viva. El Padre constituyó principal piedra angular. El Padre te constituyó roca de mi salvación. El Padre te constituyó principal piedra angular. El Padre te constituyó roca de mi salvación. Y preciosa es Jesús. Piedra viva, escogida y preciosa es Jesús. Piedra viva, escogida y preciosa es Jesús. Piedra viva, escogida y preciosa es Jesús. Nos acercamos a ti, piedra viva. Nos acercamos a ti, piedra viva. Padre te constituyó principal piedra angular. Padre te constituyó roca de mi salvación. Padre te constituyó principal piedra angular. Padre te constituyó roca de mi salvación. Piedra
piedra viva, escogida y preciosa es Jesús. Piedra viva, escogida y preciosa es Jesús. Piedra viva, escogida y preciosa es Jesús. Te amamos, Jesús. Eres hermoso, Señor Jesús. Te amamos, Señor Jesucristo. Nos deleitamos, Señor, en tu presencia, Jesús. Nos deleitamos al cantar de ti, Señor. Recibe, Señor, nuestra alabanza. Eres santo y eterno, y por siempre reinarás. Eres santo y eterno, y por siempre reinarás. Toda rodilla se doblará ante ti, toda lengua confesará. Ángeles le dan la gloria, aquel que en el trono está. Y en la tierra nos unimos para declarar que Él es santo y eterno. Eres santo y eterno, y por siempre reinarás. Toda rodilla se doblará ante ti, y toda lengua confesará. Ángeles le dan la gloria, en el trono está. Que en la tierra nos unimos para declarar que Él es. Eres Señor por siempre, Rey, Dios de majestad. Eres Señor por siempre, Rey, Dios de majestad. Eres Señor por siempre, Rey, Dios de majestad. Su nombre es Cristo, su nombre es Cristo, su nombre es Cristo, su nombre es Cristo. Eres santo y eterno, y por siempre reinarás. Toda rodilla se doblará ante ti, toda lengua confesará. Ángeles le dan la gloria, Dios de
santo y eterno, y por siempre reinarás. Toda rodilla se doblará ante ti, toda lengua confesará. Ángeles le dan la gloria a aquel que en el trono está. Que en la tierra nos unimos para declarar que Él es. Primera de Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dios del cielo y de la tierra, aquí estamos esta tarde bendiciendo tu nombre. Ayúdanos, Dios, ayuda a tu iglesia a entender que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual vive en nosotros y nos fue dado por Dios. Ayúdanos, Dios, a entender que no nos pertenecemos a nosotros mismos, porque tú, Dios, nos compraste a un alto precio. Por tanto, Dios, que te honremos con nuestro cuerpo para no pecar, porque el pecado es muerte. Padre Celestial, tú eres misericordioso, fiel y perdonador. Que no nos desviemos para andar en vida y no en muerte. Disciplina a tu iglesia para que no nos extraviemos. Encuéntranos, Dios. Encuentra a tu iglesia día a día para estar unidos a ti y caminar juntos como tú quieres. Te amamos, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Bendice a tu iglesia, Padre. Ten misericordia, oh Dios, de cada miembro de esta iglesia, de todas tus iglesias, Señor. Ten misericordia. Amén. Comprados por tu sangre, tuyos somos, Jesús. Fuimos comprados por tu sangre, tuyos somos, Jesús. Fuimos comprados por tu sangre, tuyos somos. Fuimos comprados por tu sangre, tuyos somos, Jesús. Fuimos comprados por tu sangre, tuyos somos, Jesús. Fuimos comprados por tu sangre, tuyos somos.
has hecho de ti. Templo nos has hecho de ti, Jesús. Templo nos has hecho de ti. Templo nos has hecho de ti, Jesús. Templo nos has hecho de ti. Templo nos has hecho de ti, Jesús. Templo nos has hecho de ti. Templo nos has hecho de ti, Jesús. Templo nos has hecho de ti. Templo nos has hecho de ti, Jesús. Templo nos has hecho de ti. Templo nos has hecho de ti, Jesús. Amén, Jesús. Eres glorioso, Señor. Eres glorioso, Señor Jesús. Y anhelamos, Señor Jesús, así como en ti estuvo el anhelo de cumplir la voluntad del Padre, Señor Jesús, anhelamos también nosotros cumplir tu voluntad, Señor. Anhelamos estar en tu casa todos los días de nuestras vidas, Señor Jesús. Realiza esto en nosotros, Señor, de manera espontánea, Jesús. El tener comunión contigo, Señor, cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Solo una cosa es necesaria para mí. Esa buscaré, esa buscaré. Solo una cosa es necesaria para mí. Esa buscaré, esa buscaré. Estar todos los días de mi vida en tu casa, Jesús. Estar todos los días de mi vida en tu casa, Jesús. Para contemplar la hermosura de tu santidad, Cristo Jesús. Para contemplar la hermosura de tu santidad, Cristo Jesús. Cristo, nombre sin igual. Sin igual, Cristo, nombre sin igual. Solo tú puedes darme vida, tu gracia me alcanzó. Solo tú puedes darme vida, ven, Señor. Solo tú puedes darme vida, tu gracia me alcanzó. Solo tú puedes darme vida, ven, Señor.
puedes darme vida. Tu gracia me alcanzó. Oh, solo tú puedes darme vida. Ven, Señor. Cristo, nombre sin igual. Cristo, nombre sin igual. Cristo, nombre sin igual. Cristo, nombre sin igual. Te amamos, Señor Jesús. Te suplicamos que te suministres, Señor, en nuestro espíritu. Suministra de tu espíritu abundantemente, Señor, en nuestras vidas, Señor, en nuestras familias. Te lo suplicamos, Señor Jesús. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hola hermanos, bienvenidos. Pues vamos a continuar con nuestro estudio de Daniel. Antes quisiera que oráramos para poner este tiempo en manos de Dios. Así que Señor Jesús, bendecimos tu precioso nombre, tu nombre que es sobre todo nombre. Y te damos gracias, Señor, por este buen tiempo que hemos pasado de alabarte, de exaltar tu nombre, Señor, y sabemos que tú has pagado un alto precio por nosotros. Ahora somos, Señor, el templo de tu Espíritu, Señor, y nuestro cuerpo y nuestro espíritu son tuyos y te glorificamos con ellos, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias porque todo aquel que se une contigo es uno en el Espíritu con Dios. Y hoy nos unimos a ti, Señor, nos unimos a ti porque tú eres nuestro Dios y tú eres el que pagó el precio por nosotros, Señor. No con plata ni con oro ni con piedras preciosas, sino con la sangre preciosa de un cordero que no tiene mancha, que no tiene contaminación. Gracias por Cristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Señor, multiplica el alimento en esta tarde. Danos hoy, Señor, lo que necesitamos en el nombre de Jesús. Señor, danos oídos para oír tu palabra y disponemos nuestro espíritu y nuestro corazón para recibir de ti, en el nombre de Jesucristo. Amén. Daniel capítulo 8, estamos viendo el versículo 12, donde vemos que por causa de la prevaricación, dice la Escritura que le fue entregado el ejército del cielo a este pequeño cuerno. Entonces hemos hablado de esto. Lo último que vimos es cómo la prevaricación, que tiene un significado muy interesante, significa ofensa, rebeldía, pecado, maldad, traición en contra de Dios. Por estos motivos, ¿sí?, es que Dios permitió que su pueblo pudiera entrar en una disciplina de parte de Dios por manos de este personaje llamado Antíoco Epifanes en la historia. Y hemos visto cómo pues, la Biblia nos presenta diferentes partes en la Escritura, cómo esto se ha repetido constantemente de parte de Dios hacia su pueblo, el poder disciplinarles, no para destruirlos. Dios no busca la destrucción de su pueblo, sino el que podamos volver a Él, el que podamos reflexionar, el que podamos pues otra vez alinearnos a Él, volvernos de todo nuestro corazón y poder pues decidir por la vida y por la bendición, no por la muerte y por la maldición. Entonces Dios ha provisto para nosotros también la disciplina y Hebreos capítulo 12 nos habla de eso, cómo Dios al que ama, al que recibe por hijo, disciplina. Y esta fue parte de la experiencia del pueblo de Dios, y todo lo que hemos estado viendo en estos versículos de Daniel capítulo 8, pues han quedado escritos para amonestarnos a nosotros también, para que podamos nosotros también regresar a nuestro Dios, que es fiel y misericordioso para recibirnos nuevamente.
El Señor Jesucristo dijo: el que se acerca a mí, yo no le echo fuera. Entonces podemos acercarnos confiadamente ante Jesucristo y ponernos a cuentas con Él, y Él es fiel, Él es justo para perdonarnos, para limpiarnos y para que otra vez comencemos con nuestra vida delante de Él. Así que vamos a seguir hablando de este versículo 12, Daniel 8:12, lo voy a leer y vamos a continuar con este versículo. Dice aquí la Escritura: a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Bueno, también parte de lo que vimos al final es que como por causa del pecado, precisamente el ejército del cielo, el ejército de Dios, los santos de Dios, fueron puestos bajo el poder de este pequeño cuerno. Y entonces el ejército fue entregado por parte de Dios. Dios fue el que lo entregó en manos de este cuerno pequeño. Y bueno, este pequeño cuerno pues hizo estragos en el pueblo de Dios. Y todo esto que hemos visto en el versículo 10, versículo 11 y este versículo 12 se cumplió con Antíoco Epifanes. Este personaje pues persiguió a los judíos y específicamente a los líderes también del pueblo de Dios, a los sumos sacerdotes. Y fueron ellos, no solamente el pueblo en general, el pueblo de Dios, sino principalmente los sumos sacerdotes, fueron los que provocaron precisamente esto de parte de Dios. Fueron ellos en gran medida los culpables para que el juicio de Dios viniera sobre el pueblo de Dios, los sumos sacerdotes, o sea, el liderazgo que en aquel momento existía de parte de Dios. Ellos tuvieron mucho que ver en este juicio que vino de parte de Dios, porque no solamente el pueblo, sino principalmente los que estaban al frente del pueblo de Dios, en este caso los sumos sacerdotes, pecaron en contra de Dios, prevaricaron, es decir, traicionaron a Dios, abandonaron a Dios, hubo maldad, hubo pecado, defraudaron completamente a Dios, apartándose de Él, y por causa de este pecado, principalmente de todo el pueblo, pero insisto en esto, principalmente de los sumos sacerdotes que en ese momento eran, digamos, los líderes en el pueblo, por esto vino el juicio de parte de Dios. Entonces, en aquellos días, en los días de Antíoco Epifanes, había una rivalidad entre los sumos sacerdotes. Y quiero que hablemos un poquito de la historia en este sentido para que veamos por qué Dios permitió este juicio, esta disciplina en manos de Antíoco Epifanes hacia su santo pueblo, el pueblo de Dios en aquellos entonces. Y mucho tuvo que ver los sumos sacerdotes que estaban prevaricando en contra de Dios. Hubo un sacerdote llamado Onías. Este hombre Onías era el legítimo sumo sacerdote en los tiempos de Antíoco Epifanes. Era una persona piadosa, dice la historia, que buscaba verdaderamente a Dios. Pero este sacerdote, sumo sacerdote llamado Onías, fue quitado de su cargo y reemplazado ni más ni menos que por su hermano de sangre, un hermano de él. El hermano de él se llama Jasón. Y este hombre, Jasón, hermano del auténtico sumo sacerdote en los tiempos de Antíoco Epifanes, este hombre, Jasón, sobornó a Antíoco Epifanes para posicionarse como el sumo sacerdote, cuando le correspondía a su hermano Onías. Bueno, este hombre, Jasón, prometió darle 11,880 kilos de plata como tributo, más otros 2,640 adicionales. Entonces se acercó Jasón allí amigablemente con Antíoco Epifanes y lo sobornó prácticamente, le estaba ofreciendo una cantidad de dinero, de plata, para que pudiera otorgarle esa posición de sumo sacerdote. Entonces Antíoco Epifanes pues aceptó el soborno y permitió que Jasón fuera el sumo sacerdote. Entonces fue reemplazado el verdadero sumo sacerdote, que era Onías. Eran hermanos estos dos, pero había una rivalidad, y este Jasón ocupó del soborno para colocarse en la posición que le correspondía a su hermano Onías. Bueno, este hombre Jasón pues se estableció como sumo sacerdote, pero ahora era un falso sumo sacerdote.
Era una persona extremadamente llena de maldad, ¿sí? Y este hombre hizo propagar todo lo que tenía que ver con la cultura griega, la manera de vivir en todo el territorio de Jerusalén, este hombre Jasón. Así que los sacerdotes dejaron de mostrar interés en el servicio del altar, ¿sí? Y ellos mismos despreciaron el templo y descuidaron los sacrificios que tenían que presentarle a Dios, al Dios de sus padres. Los sumos sacerdotes ya se enfocaban en otras cosas, comenzaron a descuidar el trabajo, la labor a la que ellos tenían que realizar. Entonces ellos comenzaron a descuidar los servicios del altar. De por sí ya desde muchos tiempos antes ya había un descuido muy grande en relación al servicio de los sacerdotes a Dios. Pero en este tiempo, en los tiempos de Antíoco Epifanes, ya estaba sumamente degradado el trabajo sacerdotal. De tal manera que había rivalidad entre los sumos sacerdotes para ocupar ese lugar. Pero ellos contribuían en gran medida para que el pueblo de Dios se olvidara de los principios de Dios, se olvidara de la ley de Dios, se olvidara de las ofrendas de Dios, de los votos voluntarios a Dios, de los nazareos que se consagraban a Dios, y comenzaran a esparcir dentro del pueblo santo de Dios. Los sumos sacerdotes comenzaran a propagar la cultura griega en esos tiempos. Entonces los sumos sacerdotes contribuían para que el pueblo de Dios se alejara de Dios, para que apostataran de Dios, para que traicionaran a Dios, para que hubiera maldad y pecado en el pueblo de Dios. Los sumos sacerdotes tuvieron mucho que ver en este asunto, amados hermanos. Por eso nos dice el versículo 12 que a causa de la prevaricación, en general de todo el pueblo, pero principalmente de los sumos sacerdotes. Y aquí podemos ver esta rivalidad entre el sumo sacerdote genuino, llamado Onías, en una rivalidad con su hermano de carne, de sangre, llamado Jasón. Y este hombre Jasón, pues sobornó a Antíoco Epifanes para establecerse y constituirse en el sumo sacerdote. Pero este hombre era un hombre lleno de maldad, ¿sí? Era un hombre perverso y era un falso sumo sacerdote. Tuvo que pagar para que fuera constituido en sumo sacerdote. Entonces vemos allí la degradación de el sacerdocio. Y los sacerdotes pues descuidaron todo con un menosprecio abierto, menospreciaron las actividades a las que Dios les había llamado. Entonces ellos comenzaron a descuidar intencionalmente el trabajo que Dios les había encomendado. Ellos comenzaron a tener un interés en las cosas griegas, en la cultura que estaba impregnando pues a todo el imperio que pudo obtener antes de que muriera Alejandro Magno, en todo el vasto territorio que él pudo conquistar. Bueno, allí uno de sus propósitos fue ese, que la cultura griega pudiera pues extenderse en todo su territorio. Entonces los sumos sacerdotes ahora contribuían para este propósito, para que la cultura griega tuviera un lugar importante en el pueblo santo de Dios. Bueno, entonces los sumos sacerdotes y en general los sacerdotes despreciaron el templo de Dios y descuidaron toda su labor, todo su trabajo para ministrarle a Dios a través de todos los sacrificios que tenían que presentar. Entonces cuando, por ejemplo, en este tiempo de Antíoco Epifanes, cuando sabían y sonaba la señal para que hubiera algún deporte, por ejemplo la lucha, ¿sí? Entonces los sumos sacerdotes decían, bueno, ya es hora de la función, así que dejamos todo el asunto de ministrar el templo de Dios y mejor vamos a ayudar a los luchadores para que se preparen en sus batallas. O los que lanzaban el disco de bala, pues igual, ellos tenían un interés más en todos los deportes, en todas las actividades de competencias, de deportes. Había un interés mucho mayor del pueblo de Dios que en ministrarla a Dios, de verdad. De hecho, los Juegos Olímpicos, amados hermanos, no se espanten, pero es la verdad, fueron establecidas en honor a los dioses griegos, muchos de ellos.
De hecho, hay parte de la mitología griega nos habla de eso. No quiero hablar de eso ahorita, pero los sacerdotes estaban más interesados en las competencias de los Juegos Olímpicos que en ministrarle a Dios. Entonces ellos pues se interesaban en este asunto, y el pueblo de Dios también comenzaron a practicar ejercicios que eran prohibidos para la ley. De hecho, para la ley de Dios, de hecho ellos pudieron levantar un gran gimnasio en Jerusalén. Y pues tú puedes decir, ¿qué de malo hay en que hagamos ejercicios? Yo no estoy diciendo que esté mal que hagamos ejercicio. El asunto es que los griegos hacían ejercicio desnudos. Entonces, el pueblo de Dios también comenzó a practicar, a hacer a un lado lo que Dios les había hablado, y comenzaron a tener ciertas prácticas apoyadas por el sacerdocio en estos tiempos. Entonces, los sumos sacerdotes despreciaban por completo los mandamientos de Dios, se despegaron del pueblo de Dios completamente, y ellos menospreciaron el grado más alto que Dios les había dado de ser su pueblo y de ministrarle a Dios a través, pues en ese tiempo de seguir presentando sacrificios a Dios. Ellos prefirieron las glorias griegas que la gloria a la que Dios les había llamado. Entonces ellos tenían por una muy alta estima, por cosas muy superiores, los valores griegos que los valores que Dios les había establecido desde los tiempos de Abraham, desde los tiempos de Isaac, desde los tiempos de Jacob, desde los tiempos de Moisés, desde los tiempos de Josué, de los jueces, de los profetas. El pueblo de Dios estaba tan degradado que ellos tenían un sumo valor por encima de las leyes de Dios, ahora los principios griegos. Y de esta manera el pueblo de Dios comenzó a degradarse. Por eso la cultura, amados hermanos, es algo que puede también afectarnos. La cultura griega está presente hasta nuestros días de muchas maneras. Entonces, de esta manera podemos ver cómo el sacerdocio también tenía mucho que ver en la degradación del pueblo de Dios. Bueno, entonces hemos visto esta rivalidad entre Onías y Jasón. Eran hermanos. Onías era el verdadero sumo sacerdote aprobado por Dios en ese momento, pero Jasón sobornó a Antíoco Epifanes ofreciéndole un alto soborno para poder establecerse como sumo sacerdote, y este sumo sacerdote Jasón fue un falso sumo sacerdote, y él llevó al pecado al pueblo de Dios. Él tuvo mucho que ver para que el pueblo de Dios, las estrellas de Dios, el ejército del cielo se degradara, y como nos dice el versículo 10 de Daniel capítulo 8, por eso el ejército del cielo fue echado por tierra y pisoteado. Mucho de esto tuvieron que ver los sumos sacerdotes. Después de estos dos sumos sacerdotes, de Onías y Jasón, entra en escena un nuevo personaje llamado Melenao. Este hombre Melenao, sobornó de igual manera a Antíoco Epifanes para reemplazar a Jasón. Y fíjense en esto. Entonces Jasón envió a Melenao, a este Antíoco Epifanes, para llevar precisamente el dinero prometido y para tratar algunos asuntos urgentes. Entonces, ¿qué es lo que hizo Jasón? Que llamó a alguien que seguramente era de su confianza, llamado Melenao. Entonces le dijo a Melenao, ¿sabes qué, Melenao? Pues ahora necesito que vayas con el rey Antíoco Epifanes, que le entregues este dinero, y aparte necesito que trates con él este asunto que es de suma importancia. Entonces Melenao va como mensajero de Jasón y pues llega ante Antíoco Epifanes. Este personaje Melenao fue una persona igualmente que Jasón, perversa. De hecho, este hombre Melenao fue el que pudo guiar a Antíoco Epifanes para entrar en el templo de Dios, y para que pudiera este Antíoco Epifanes profanar tanto el altar del sacrificio como el lugar santo. Este hombre Melenao fue el que guió a Antíoco Epifanes para que este
personaje Antíoco Epifanes profanara el lugar santo, hiciera estos sacrificios e hiciera este caldo de cerdo y lo derramara en los vasos santos de Dios y en todo el templo. Fue este personaje, Melenao. Bueno, entonces Jasón envió a Melenao para llevarle el dinero prometido a Antíoco Epifanes, el dinero con el cual sobornó, ¿sí?, Antíoco Epifanes para sustituir a su hermano Onías y colocarse Jasón como sumo sacerdote. Entonces, por medio de Melenao, cuando se presentó ante Antíoco Epifanes, se ganó el favor de Antíoco Epifanes haciéndose pasar por un personaje muy importante y le ofreció 9,900 kilos de plata más que Jasón. O sea, Jasón, Antíoco te está ofreciendo este dinerito, esta plata, pero yo te ofrezco un poquito más, nada más 9,000 kilos más de plata, para que yo sea el sumo sacerdote y Jasón ya no sea el sumo sacerdote. Entonces, este hombre Melenao logró que le dieran el cargo de sumo sacerdote, sustituyendo a Jasón. Otra vez el soborno de este hombre Melenao para quedarse con este lugar de sumo sacerdote. Entonces, bueno, Antíoco Epifanes aceptó este nuevo soborno y entonces él constituyó a este hombre Melenao como sumo sacerdote, y de esta manera Melenao condujo, fue el guía de Antíoco Epifanes para que Antíoco Epifanes profanara el santuario de Dios. Por eso leemos en estos versículos de Daniel capítulo 8, del versículo 10 al 12, cómo no solamente Antíoco Epifanes, el cuerno pequeño, echó por tierra y pisoteó al ejército del cielo, sino también pudo quitar el continuo sacrificio, nos dice el versículo 11, ¿sí? Y también el lugar del santuario fue echado por tierra. ¿Por qué fue echado por tierra? Por este tipo de sobornos. Onías era el auténtico sumo sacerdote, pero Jasón sobornó a Antíoco Epifanes y después Melenao sobornó nuevamente a Antíoco Epifanes, y de esta manera Antíoco Epifanes pudo entrar al templo de Dios y pudo profanarlo por estas prácticas pecaminosas de aquellos que con sobornos llegaron a ocupar el lugar de sumos sacerdotes. Qué tremendo, amados hermanos, porque el ser un sumo sacerdote, si podemos ver ahí algunas partes de la Escritura, por ejemplo, si leemos Éxodo capítulo 29, vamos a ver con mucho detalle en ese capítulo 29 de Éxodo cómo Dios consagró a Aarón y a sus hijos para que fueran aquellos que tuvieran esta labor de ministrar a Dios en su santuario. Y Dios tuvo que hacer algunos sacrificios, decirle a Moisés: tienes que presentar algunos sacrificios de paz, algunos holocaustos, algunas ofrendas delante de mí, para consagrar a Aarón y a sus hijos. Tenían que ser lavados, tenían que ser vestidos con unas vestimentas hermosas, sagradas, unas vestiduras sacerdotales, ¿sí? Tenían que ser rociados con aceite, se les tenía que poner sangre en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha, en el dedo gordo del pie derecho, para que de esta manera pudieran ser consagrados delante de Dios. Había un pan especial para los sumos sacerdotes y ellos eran los encargados para ministrarle a Dios, para alimentar a Dios, para presentar los sacrificios, para presentarse delante de Dios, para santificar al pueblo, a su propia familia y al mismo sacerdote. Pero vemos cómo en este tiempo donde Dios guardó silencio, el sacerdocio estaba degradado. El servicio de Dios estaba por los suelos. Y podemos ver esto. Entonces, este personaje siniestro llamado Melenao fue aquel que con sobornos pudo ocupar este lugar de sumo sacerdote y fue el instrumento horrible para que fuera usurpado, ¿sí? Fuera degradado el templo de Dios y pudieran entonces presentarse estos sacrificios abominables en el templo de Dios. Este hombre Melenao. Bueno,
Entonces, tan pronto como este hombre Melenao fue nombrado sumo sacerdote por parte de Antíoco Epifanes, regresó a Jerusalén, pero él comenzó, pues nunca mostró, por supuesto, las cualidades de un sumo sacerdote, sino que él fue una persona cruel, fue una persona despiadada y actuó como una fiera salvaje en contra del pueblo de Dios. El que fue establecido como sumo sacerdote por el soborno Antíoco Epifanes, este mismo hombre Melenao fue un hombre sanguinario, fue un hombre cruel, fue un hombre tirano en contra del pueblo de Dios, ¿sí? Y actuó como una bestia salvaje, este hombre Melenao. Entonces, de este modo, Jasón, que había suplantado a su propio hermano Onías, fue ahora suplantado por este otro hombre cruel llamado Melenao. Entonces, de esta manera, pues Jasón tuvo que salir huyendo, salió del territorio por temor a su propia vida, salió huyendo, y este hombre Melenao robó muchos de los objetos del templo de Dios y dio regalos a muchas personas, entre ellos a un hombre llamado Andrónico. Andrónico era un ministro del rey, o sea, de Antíoco Epifanes, y este hombre Melenao comenzó a saquear también el templo de Dios, aquellos tesoros que los reyes de Israel habían ofrecido para el tesoro de Dios. Este hombre Melenao comenzó a saquear la casa de Dios, y al saquear la casa de Dios comenzó pues a igual utilizar eso muy valioso de parte de Dios para seguir sobornando para sus propios intereses a otras personas, entre ellos a un ministro del mismo Antíoco Epifanes llamado Andrónico. Entonces comenzó a saquear la casa de Dios y a vender muchos de las delicadezas de Dios, de estos vasos, de estos instrumentos que eran utilizados para ministrar a Dios. Este hombre comenzó a darles un uso deshonroso. ¿De qué manera? Comenzó a venderlos. Así que de esta manera, pues este hombre Melenao no solamente fue cruel y despiadado contra el pueblo de Dios, sino también comenzó a vender los utensilios santos, sagrados de la casa de Dios. Este hombre comenzó a robar objetos de oro del templo de Dios. Bueno, cuando Onías, el que era verdaderamente el sumo sacerdote, se enteró de esto que estaba haciendo Melenao, se retiró a un lugar cerca de Antioquía, ¿sí?, para que no pudiera ser atacado por este hombre Melenao. Seguramente Onías temía por su vida y se fue a refugiar a un lugar cerca de Antioquía. Entonces allí, desde ese lugar, el mismo Onías comenzó a reprocharle a este hombre Melenao sus actitudes crueles contra el pueblo de Dios, pero también el saqueo que estaba realizando en la casa de Dios. Entonces Onías se armó de valor desde ese lugar donde estaba aparentemente seguro, ¿sí? Comenzó a demandar, comenzó desde allí a hablar, a delatar lo que Melenao estaba haciendo mal, y comenzó ahí a hablar en contra de ese personaje, de Melenao. Entonces Melenao, acercándose en privado a Andrónico, una persona que también había sobornado dándole de las riquezas del templo de Dios, empezó a incitar, ¿sí?, Melenao a Andrónico para que mataran a Onías, que era el sumo sacerdote. Entonces Andrónico fue al lugar donde estaba escondido Onías, el sumo sacerdote verdadero, y le comenzó a hablar de manera pacífica, le dio la mano, le juró con falsedad, ¿sí?, que no le haría daño, que su vida estaba segura. Entonces Onías creyó el engaño de Andrónico, y aunque Onías en un principio se resistía a creerle, por fin se dejó convencer por Andrónico, y cuando Onías salió de su refugio, entonces Andrónico terminó por matar a este
sumo sacerdote llamado Onías. Entonces esto fue lo que hizo este hombre Andrónico, que fue contratado por Melenao para asesinar a Onías, que era el verdadero sumo sacerdote. Mientras tanto, no nos olvidemos de Jasón. ¿Qué pasó con él? Jasón estaba juntando un gran ejército para pelear contra Melenao, para recuperar el lugar de sumo sacerdote. Fíjense nada más cómo estaba el asunto en esos tiempos, para obtener una posición tan santa que Dios le había otorgado a muchos de su pueblo. En algún momento llegó Antíoco Epifanes a Jerusalén para defender al hombre, escuchen bien, que le diera más soborno, el soborno más alto, para que lo estableciera como sumo sacerdote. Entonces Antíoco Epifanes dijo: pues eso está bueno, los judíos les interesa tomar lugar como sumos sacerdotes, pues me voy a dar una vuelta a Jerusalén, y entonces el que me ofrezca más soborno es el que yo voy a establecer como sumo sacerdote. Entonces esta fue la razón, amados hermanos, por la cual Dios puso sobre el pueblo santo de Dios todo este mal en manos de Antíoco Epifanes. Y Antíoco Epifanes fue un instrumento para disciplinar al pueblo de Dios por la degradación que existía en todo el pueblo de Dios, pero principalmente en los sumos sacerdotes. Entonces de esta manera podemos ver mucho de la apostasía del pueblo de Dios, y por esta razón Dios permitió que este mal se llevara a cabo en Jerusalén. Bueno, fíjense lo que Dios dice en relación a los sumos sacerdotes. Levítico capítulo 21, versículo 6. ¿Qué es lo que dice ahí la escritura? Vamos a leerlo. Levítico capítulo 21, versículo 6. Dice aquí, Dios está hablando a los sacerdotes y les dice lo siguiente: santos serán a su Dios. Dice: y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen, por tanto serán santos. Era lo que Dios había establecido para sus sacerdotes, que ellos pudieran conservarse santos porque Dios era santo, porque los sumos sacerdotes le ministraban a Dios, porque ellos ofrecían las ofrendas a Dios, ellos ofrecían un alimento a Dios, un pan a Dios, y ellos tenían que conservarse santos. Pero para estos tiempos que estamos viendo, el sacerdocio estaba sumamente degradado. No solamente en estos tiempos, sino aún en otros tiempos que nos enseña la Escritura, el sacerdocio estaba degradado completamente. Pero este tiempo fue un momento muy crítico en la historia del pueblo de Dios. Pero para ti, para mí, ¿qué dice la Escritura también? Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9, nos dice que tú y yo somos real sacerdocio. Dice este versículo, el apóstol Pedro dice que somos un linaje escogido, que somos un real sacerdocio, que somos una nación santa, que somos un pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos el sacerdocio de Dios en este tiempo, y no podemos corrompernos, y no podemos permitir que la cultura del mundo trastoque los principios de Dios, y estar más a favor de la cultura del mundo que los principios espirituales que Dios nos ha dado a través de su santa palabra. Nosotros tenemos que conservarnos santos porque Dios es santo, porque nosotros somos la continuación de aquel sacerdocio que Dios estableció. Pero ahora somos un sacerdocio todavía mucho mayor, porque somos del orden de Melquisedec. Nosotros somos sumos sacerdotes del Dios Altísimo, y nosotros también tenemos que ministrarle a nuestro Dios, tenemos que ofrecerle un alimento a Dios, tenemos que ministrarle al Dios Santo, y somos sacerdotes y no podemos degradarnos. Imagínense que entre nosotros, el pueblo santo de Dios, haya corrupción como existe en el mundo. La cultura del mundo permite y ve bien, en cierto sentido, la corrupción para obtener ciertos lugares, posiciones importantes en el mundo.
Pero en el pueblo santo de Dios no debe de existir eso, amados hermanos. La corrupción no es parte del pueblo de Dios. Nosotros somos un pueblo santo, apartado para nuestro Dios, con el objetivo de cumplir con nuestro sacerdocio y ministrarle a nuestro Dios el día de hoy. Pero el pueblo de Dios estaba tan degradado, los sacerdotes estaban tan degradados, que permitieron que la cultura, en este caso la cultura griega, fuera de mayor importancia, de mayor relevancia, ellos lo tenían en una alta estima, de tal manera que menospreciaban el lugar que Dios les había dado. Y en estos tiempos, amados hermanos, tenemos que ver también nosotros qué preferimos en lugar que ministrarle a nuestro Dios, como los sumos sacerdotes del día de hoy, los sumos sacerdotes que le tienen que ministrar a Dios. Los sumos sacerdotes descuidaron, ¿sí?, el ministrarle a Dios, descuidaron el santuario de Dios y preferían los deportes. Yo no estoy diciendo que no te ejercites, pero dice la Escritura, el apóstol Pablo le escribió a Timoteo. Timoteo era de padre griego, de madre judía, pero le dijo, el ejercicio corporal para poco tiene provecho. Dice, pero la piedad, ejercítate en la piedad, porque tiene provecho para esta era y para la era venidera. ¿Qué es lo que le estaba diciendo Pablo a Timoteo? Oye, Timoteo, pues seguramente te gusta hacer ejercicio, está bien, pero lo más importante también es que te ejercites para la piedad. Ahora, estoy citando esto del ejercicio porque era algo que estaba pasando en estos tiempos también. Pero, insisto en esto, no que esté mal que nos ejercitemos, tenemos que hacerlo también, pero no tiene que sustituir a Dios. Un deporte no puede sustituir a Dios jamás. Ni un juego de fútbol que se está transmitiendo por la televisión, ni nada por el estilo. Bueno, entonces podemos ver, amados hermanos, que nosotros somos el sacerdocio de Dios en este tiempo. Somos el sacerdocio de Dios en este tiempo. Entonces, el apóstol Pedro nos ubica y nos dice cuál es nuestro lugar en este tiempo. Somos el sacerdocio real de Dios el día de hoy. Y tenemos que cumplir con nuestro ministerio. Bueno, Antíoco Epifanes fue una persona llena de orgullo, ¿sí? Por eso dice en estos versículos, en el 10 y en el 11, que se engrandeció. Entonces él creció en orgullo, en altivez, en soberbia, en arrogancia, y no entendía, este personaje, Antíoco Epifanes, no entendió que a causa de los pecados, es decir, lo que dice Daniel 8:12, a causa de las prevaricaciones del pueblo de Dios, de los habitantes de Jerusalén, Dios mismo se había enojado con su propio pueblo, con el pueblo de Dios. Dios se enojó con su pueblo santo, con el ejército del cielo, y por esta razón Dios permitió, ¿sí?, que el santuario fuera profanado. Y por eso Dios permitió que las estrellas del cielo fueran arrojadas por tierra y fueran pisoteadas. ¿Por qué? Porque Dios estaba molesto con su pueblo. Por tanta degradación, por tanto menosprecio, por tanto pecado, por tanta maldad, por defraudar a Dios, por contaminarse y contaminar el lugar, el santuario de Dios. No solamente el pueblo estaba contaminado, sino el santuario fue contaminada por culpa del pecado del pueblo de Dios. Porque había mucha maldad en esos tiempos. Entonces, aunque Antíoco Epifanes se engrandeció y fue arrogante, ¿sí?, él no se dio cuenta que Dios le permitió que él hiciera algunas cosas porque Dios estaba molesto con su pueblo. Así que Dios permitió, en este sentido, que el santuario también fuera profanado, como hemos visto anteriormente, como Dios lo permitió en los tiempos de Nabucodonosor. Nabucodonosor no solamente se llevó los utensilios, sino que quemó el templo santo de Dios. Eso es importante, amados hermanos. Eso lo vemos en 2 de Crónicas, capítulo 36, si no mal me equivoco, es el versículo 19, donde nos dice de una manera muy clara que Dios
que Nabucodonosor quemó el templo de Dios. Déjenme lo busco. Segunda de Crónicas, capítulo 36, sí, versículo 19. Dice, y quemaron la casa de Dios. Dios, ¿saben por qué permitió que se quemara la casa de Dios? Como ya lo he dicho anteriormente, porque la casa de Dios estaba impura. Había sido también profanada la casa de Dios y había impureza en la casa de Dios, y Dios permitió que Nabucodonosor la quemara para que fuera purificada y para que después de 70 años pudiera ser nuevamente reedificada. Dios despertó el espíritu de muchos del pueblo de Dios para que regresaran de la cautividad y comenzaran a reedificar el templo de Dios. Pero muchos años antes, por lo menos 70 años antes, Dios permitió que la casa de Dios fuera quemada, porque la casa de Dios necesitaba ser purificada. Y en esos tiempos de Antíoco Epifanes, Dios permitió esta disciplina sobre el pueblo de Dios porque había mucho pecado en el pueblo de Dios. Prevaricaron, Daniel 8:12. A causa, dice, y a causa de la prevaricación. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército del cielo, junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó este cuerno pequeño llamado Antíoco Epifanes. Entonces, si los judíos no hubieran cometido tantos pecados en ese momento, Dios hubiera castigado inmediatamente a Antíoco Epifanes por profanar su templo. Y también hubiera deshecho rápidamente a Melenao, que fue aquel quien condujo a Antíoco Epifanes y le enseñó, mira, este es el altar de bronce donde presentamos nuestros sacrificios, vente más para acá y te enseño todo lo del templo. Y esto dio lugar a que este personaje siniestro también, los dos, tanto Melenao como Antíoco Epifanes, pero Antíoco Epifanes pudiera hacer estos sacrificios de los cerdos sobre el altar y pudiera derramar caldo de cerdo en todo el templo de Dios. Entonces todo esto fue por el pecado del pueblo de Dios. Entonces Dios hubiera castigado a Antíoco Epifanes, hubiera castigado a Melenao rápidamente. En un momento los hubiera castigado y los hubiera borrado del mapa, pero Dios lo permitió de esta manera porque el pueblo de Dios estaba sumergido en muchos pecados. Dice Daniel 8:12, a causa de la prevaricación. Es decir, pecaron contra Dios, traicionaron a Dios, lo abandonaron, ¿sí? Lo defraudaron. Hubo mucha iniquidad en el pueblo de Dios y muchos desertaron, fueron apóstatas de Dios para seguir la religión del rey Antíoco Epifanes y para seguir la cultura que estaba imponiendo también este rey. Y bueno, en la Biblia, amados hermanos, podemos ver también cómo hubo algunos sacerdotes que de igual manera menospreciaron el lugar en el que Dios los había colocado como sumos sacerdotes, como sacerdotes de Dios. Y podemos ver un claro ejemplo en Primera de Samuel, capítulo 2. Tal vez ahorita que estoy diciendo esto, sabes a lo que me estoy refiriendo, a qué personajes nos habla en este capítulo 2, Primera de Samuel, capítulo 2, donde se habla de un sacerdote llamado Elí. Y este sacerdote Elí tenía dos hijos que eran perversos, que eran malos, llamados Ofní y Finés. Y la Biblia nos enseña cómo estos hombres también no cumplieron con las obligaciones y con el deber en el que estaban a cargo, siendo sacerdotes de Dios, y ellos menospreciaron absolutamente todo lo que Dios les había permitido que tenían que hacer. Y dice aquí, Primera de Samuel, capítulo 2, del versículo 12 al 17, y después del 22 al 25, nos describe cómo eran estos hijos de Elí. Elí era el sumo sacerdote, pero recibía el apoyo de sus hermanos, que eran personas pecadoras, impías delante de Dios. Vamos a darle lectura a estos versículos. Primera de Samuel 2, del 12 al 17 y luego del 22 al 25. Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos, es decir, eran pecadores, eran personas perversas. Dice, y no tenían conocimiento de Jehová.
Es increíble, querían ministrar a Dios y no lo hacían lógicamente porque no conocían a Dios. Dice, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, y en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba del garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera, hacía con todos los israelitas que venían a Silo, ¿de acuerdo? Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sumo sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote. Dice, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Dice, y si el hombre le respondía, queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Fíjense cómo trataban esto que tenía que ser ofrecido para Dios. Luego dice el versículo 17, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Luego del versículo 22 al 25 dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, y les dijo, ¿por qué hacen cosas semejantes? Porque yo oigo de todo el pueblo sus malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacen pecar al pueblo de Jehová. Si peca el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno peca contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Aquí vemos el ejemplo de cómo el sacerdocio estaba tan degradado que Dios había ya determinado que estos dos impíos hijos de Elí, llamados Ofni y Finés, murieran. ¿Por qué? Porque en estos versículos podemos ver el menosprecio que existía en ellos hacia el alimento que tenía que ser ofrecido para Dios. Nos dicen, por ejemplo, aquí los versículos 13 y 14, que los sacerdotes tomaban de las ollas, de la carne que se estaba ahí preparando, ¿sí? Y el sacerdote tomaba para sí y pues a la fuerza prácticamente. Si leemos Levítico, vamos rápidamente al capítulo 7 y leemos del versículo 29 al versículo 34, vamos a entender un poquito esto de Primera de Samuel capítulo 2, versículo 14 principalmente. Entonces vamos rápidamente ahí a Levítico capítulo 7 y vamos a leer el versículo del 29 al 34. Y dice acá, dice lo siguiente. Habla a los hijos de Israel y diles, el que ofrece sacrificio de paz a Jehová, traerá su ofrenda del sacrificio de paz ante Jehová. Sus manos traerán las ofrendas que se han de quemar ante Jehová, traerá la grosura con el pecho para que sea mecido como sacrificio mecido delante de Jehová. Y la grosura la hará arder el sacerdote en el altar, mas el pecho será de Aarón y de sus hijos. Dice, y darán al sacerdote para ser elevada en ofrenda la espaldilla derecha de sus sacrificios de paz. El que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de los sacrificios de paz y la grosura, recibirá la espaldilla derecha como porción suya, porque ha tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda, y lo he dado a Aarón y el sacerdote y a sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. ¿Qué es lo que leemos en estos versículos? Que Dios había establecido que esta parte de la carne que se ofrecía como ofrenda de paz fuera para Aarón y para sus hijos. Pero en Primera de Samuel capítulo 2, que ya hemos leído el versículo 14, dice aquí la Biblia que estos hombres, los sacerdotes, mandaban que sacaran de la olla, ¿sí?, a sus criados, y que tomaran para sí, así menospreciando lo que
lo que Dios les había dado. Era una ofrenda especial para Dios, una ofrenda de paz, pero vemos el menosprecio de estos personajes, de Ofni y de Finés. Eran personajes que menospreciaban las ofrendas de paz, esos sacrificios para reconciliarse con Dios, para que hubiera paz entre Dios y el pueblo de Dios, ¿sí? Y estos hombres menospreciaban estos sacrificios. Así que no solamente en los tiempos de Antíoco Epifanes, sino aún en el tiempo, ¿sí?, de este sumo sacerdote Elí, sus hijos, Ofni y Finés, menospreciaban las ofrendas a Dios. Mandaban a sus criados, órale, vayan y agarren de la carne ahí, lo que agarre el garfio, ¿sí?, lo que agarren las tenazas, tráiganmelo, ¿sí?, porque menospreciaban las ofrendas especiales para Dios. Entonces, aquí podemos ver esto. Entonces, estos hijos de Aarón, de Elí, menospreciaban los sacrificios de Dios. Y luego nos dice el versículo 15 de Primera de Samuel también, capítulo 2, versículo 15 y 16, igual cómo menospreciaban estas ofrendas de paz. Fíjense, leamos estos versículos, Primera de Samuel 2, versículos 15 y 16. Asimismo, dice, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dame ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por fuerza. Entonces podemos ver cómo estos hijos de Elí menospreciaban las ofrendas de paz. Vamos ahí mismo a Levítico capítulo 3, versículo 16, y leamos lo que dice aquí este versículo, Levítico 3, versículo 16. Dice, y el sacerdote hará arder esto sobre el altar, vianda es de Jehová, que se quemará en olor grato a Jehová, toda la grosura es de Jehová. ¿De acuerdo? Entonces, podemos ver, amados hermanos, cómo estos hombres, ¿sí?, agarraban de la carne y la menospreciaban. O sea, la utilizaban para satisfacerse ellos mismos, para comérsela ellos mismos. Pero era también para una ofrenda de olor grato a Dios. Y estos hijos de Elí menospreciaban las ofrendas de Dios, las ofrendas de paz. Ahora déjenme decirles algo y con eso terminamos. Esta ofrenda de paz representa a Jesucristo. Pero estos sacerdotes menospreciaban esta ofrenda. No tenían entendimiento de que era una ofrenda de paz para reconciliarse con Dios. Y menospreciaban y utilizaban y hacían lo que querían con esto que era ofrecido para Dios. Entonces tú y yo tenemos a Cristo como nuestra ofrenda de paz, amado hermano. Y cuando nosotros le ofrecemos a Dios, a Cristo como nuestra ofrenda de paz, esto es un olor agradable delante de Dios. Cristo es nuestra ofrenda de paz, amados hermanos. Y nosotros como sumos sacerdotes tenemos que ofrecerle a Cristo, a Dios, como nuestra ofrenda de paz. Cada vez que nos acercamos a Dios podemos decirle, Padre, me acerco a ti y te ofrezco a Cristo como mi ofrenda de paz, para que no haya ningún problema entre tú y yo, Padre, en el nombre de Jesús. Y el Padre, por supuesto que recibe esta ofrenda como un olor agradable. Dice, es Cristo quien me estás ofreciendo como ofrenda de paz, y entonces podemos recibir esto de ofrecerle a Dios, a Cristo como nuestra ofrenda de paz. Pero ¿qué pasa con esta ofrenda de paz? Esta ofrenda de paz que es Cristo y que tiene que ser ofrecida a Dios el Padre, a veces rebajamos esta ofrenda de paz. ¿De qué manera? Quiero explicarlo de la siguiente manera. A veces nosotros los cristianos compartimos de Cristo como la paz, y por supuesto que Él es el príncipe de paz, es el que nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Jesucristo de hecho dijo, mi paz les dejo y mi paz se las doy. No la doy como el mundo la da. Pero a veces hablamos de Cristo como paz de una manera que a veces no creo que sea tan la correcta. Decimos, por ejemplo, a la gente,
pues Dios va a arreglar todos tus problemas, Dios va a darte mucha prosperidad, Dios va a permitir que vivas completamente en paz en esta tierra, no vas a tener ninguna dificultad, no vas a tener ningún problema, y en fin, como que rebajamos la paz. Cuando la Biblia nos enseña que, dice Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Entonces la paz que Dios provee a través de Cristo, Cristo como nuestra ofrenda de paz, es para entrar en paz con el Padre, con Dios el Padre. Y Dios en su bondad, por supuesto que rectifica muchas cosas. Si tienes una enfermedad, Dios te puede sanar. Si no tienes una buena economía, Dios te puede suplir tus necesidades. Si alguno de tus hijos está en algún pecado de drogadicción, Dios también lo puede restaurar y hacerlo su hijo y sanarlo, ¿sí? Pero la paz a la que Dios se refiere, Cristo como nuestra ofrenda de paz, va más allá. Es una paz entre Dios y nosotros, y el vínculo de esa paz es la ofrenda por la paz, es Cristo como nuestra ofrenda de paz. Esto también lo acentúa Pablo en Colosenses. Colosenses capítulo 1 dice allí en el versículo 19, quiero leer en adelante, dice: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, es decir, en Cristo que habitase toda plenitud. Dice: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a ustedes también, que eran en otro tiempo extraños enemigos en su mente, haciendo malas obras, ahora los ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. O sea, la obra de Cristo en la cruz fue para reconciliarnos con el Padre y para que haya paz entre el Padre y nosotros. Esa es la paz, ese es Cristo como nuestra paz. Esa es la ofrenda de paz que nosotros como sacerdotes de Dios debemos de ofrecerle al Padre. Cristo como nuestra ofrenda de paz. Así que por supuesto que Cristo trae paz a muchas otras cosas de nuestra vida, pero debemos de entender que la verdadera ofrenda de paz es Cristo, y es para que haya paz entre Dios y nosotros, su pueblo o los seres humanos. Así que pues vamos a orar, vamos a despedirnos en esta ocasión. Padre, te damos gracias por Jesucristo, quien es nuestra ofrenda de paz. Es la ofrenda que tú recibes, Señor, para que haya paz siempre entre el Padre y nosotros. Y gracias porque Cristo como nuestra ofrenda de paz es algo que tú aceptas y es un olor agradable. Señor, es algo que tú aceptas y no rechazas. Gracias por Cristo, quien entregó su cuerpo en la cruz para reconciliarnos contigo, Padre. Gracias por Jesucristo nuestro Señor. Él es la ofrenda de paz que tú recibes como un olor grato. Gracias, oh Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a nosotros, tu iglesia, Señor, a ministrarte como sacerdotes, como el real sacerdocio en estos tiempos, para no degradarnos con la cultura de este mundo, con el pecado que hay en este mundo, Señor, y no presentar cosas extrañas a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a permanecer fieles y leales a ti, Señor, para no degradarnos y ministrarte a ti, Padre, ministrarte a Cristo, que es lo que tú aceptas, en el nombre de Jesús. Gracias porque Cristo es la suma de todas las ofrendas que tú aceptas, y te ofrecemos a Cristo como aquella ofrenda agradable que tú recibes, ese olor agradable delante de ti. Gracias por Cristo, te bendecimos, Padre, y gracias porque Cristo, al derramar su sangre, nos ha hecho real sacerdocio, nos ha hecho un sacerdocio, un reino de sacerdotes para ti, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice a tu iglesia en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.